Damos gracias a Dios en esta mañana. Es un verdadero placer, es un gran privilegio poder servir en esta mañana la palabra de Dios. Por gracia es que servimos y no hay mejor plato que se sirve que la palabra santa de Dios. Agradecemos a Dios por su confianza, agradecemos al pastor Gilberto, a la familia por la confianza, a la iglesia por la confianza de poder servir, repito, la palabra santa de nuestro Dios. Me gustaría abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Evangelio según Marcos capítulo 4, versículo 35. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos relata el Evangelio de Jesucristo y tiene el propósito de responder tres preguntas fundamentales. ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué murió Jesús? En sus primeros 4 capítulos presenta con claridad a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Ya hemos conocido desde las pasadas predicaciones que Jesús ha estado mostrando su identidad como el Hijo de Dios por medio de sucesos extraordinarios y sobrenaturales. Él ha estado ordenando a los demonios salir de los poseídos. Él ha estado sanando a los enfermos de diversas enfermedades. Él ha perdonado pecados, causando ciertamente una especial admiración en la mayoría de sus seguidores, pero no es una especial admiración lo que quiere de sus seguidores. En los versículos finales del capítulo 4, veremos que la intención con sus discípulos es lograr, por medio de un examen práctico, que hicieran una autoevaluación de su fe y una autoevaluación de su conocimiento de Él. Así he titulado el sermón, el examen práctico. Leamos entonces los versículos del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Oramos. Padre, bendícenos a través de tu palabra. Reconozco mi insuficiencia, pero reconozco tu gloria. Habla, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu obre con poder en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. De acuerdo con el versículo 7 del capítulo 3, Jesús está en Galilea. Luego, en el versículo 1 del capítulo 4, lo encontramos enseñando junto al lago, alrededor de una gran multitud reunida. Pero por causa de la multitud, Marco nos relata que decide entrar en una barca y sentándose en ella, en el mar, continúa enseñando. Y cuando llegó la noche, pidió que lo llevaran al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos,
en Decápolis, es lo que encontrará en el versículo 1 del capítulo 5. Los discípulos, luego de haber despedido a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y comienzan a navegar. Pero, versículo 37, se levantó una gran tempestad de viento. Debo alegar acerca de este fenómeno meteorológico que era algo habitual, frecuente, por las características geográficas del lago de Galilea. Porque el viento que atraviesa las colinas que le rodean y el profundo valle bordeado de acantilados de su extremo o que está situado en su extremo sur, cuando golpea con vehemencia las aguas, se produce muchas veces una tempestad. Y a pesar de haber pescadores en la barca que conocían los métodos de navegación para toda circunstancia comprometedora, era inútil ante las imponentes olas que se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se estaba inundando. Pero Jesús conocía. Amada iglesia, Jesús conocía. Como conocía la vida de la mujer samaritana, como conocía quién era el que le había de entregar, como conocía el pensamiento de los escribas y de los fariseos que en su travesía hacia la ciudad de los Gadarenos, una gran tormenta se iba a desatar. Pero decidió utilizarla como el examen práctico para que sus discípulos pudieran autoevaluarse. La prueba no era para que Jesús comprobara si le creían, si le estaban creyendo. Él es omnisciente y puede ver el corazón de todos los hombres. La prueba era para que los discípulos, en primer lugar, pudieran autoevaluar su fe. Para una autoevaluación de su fe. Cuando alguien goza de una fe viva en Jesús, tiene la capacidad de hacer frente a las tempestades, escucha bien, a las grandes tempestades con seguridad de victoria. Cuando alguien goza de una fe viva en Jesús, tiene la capacidad de hacer frente a las tempestades, a las grandes tempestades con seguridad de victoria. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es la siguiente. ¿Gozaban los discípulos de una fe viva? En el versículo 37 se nos dice que, viendo al maestro dormido, le despertaron diciendo, ¿no te importa que perezcamos? Habiendo percibido el horror que les había sobrevenido y reconociendo que eran ineptos en presencia de una tempestad tan grande, le despiertan con protestas y reclamaciones. Con una evidente disconformidad, les reprochan por su aparente desinterés de lo que estaba sucediendo. ¿No te interesa nuestra vida?, le dicen. ¿Es que acaso no te importamos? ¿No vale la pena que despiertes de tu sueño para salvarnos? Sé que para muchos de nosotros nos cuesta entender el comportamiento atrevido e indebido de los discípulos contra su maestro. Pero ese comportamiento es el que muchos de nosotros imitamos cuando el cielo se nos pinta de gris. Y cuando llega el invitado indeseado, el sufrimiento, y casi siempre es para acompañarnos un largo periodo de tiempo, como el invierno en Texas para los caribeños. Bueno, cuando es irresistible la convivencia con el sufrimiento y apreciamos que no tiene la intención de abandonarnos, reprendemos a Dios en tono silente. ¿Qué haces? Deja de dormir y ponte a trabajar. ¿Hasta cuándo he de aguantar que escondas de mí y de mi familia tu rostro? Cuán insolentes, amados hermanos, escuche bien, cuán insolentes llegamos a ser
cuando desconfiamos, cuando no confiamos, cuando no estamos seguros del amor y del cuidado permanente de Dios. En el versículo 40 se nos enseña el motivo de la mala conducta de los discípulos. Y Jesús les dijo, escuchen las preguntas, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Habían sido vencidos por el miedo. Ahora estaban dominados por el miedo, porque no gozaban de una fe viva. Ellos eran los más cercanos al Maestro, recordemos, el círculo íntimo. Preferentes consumidores de las enseñanzas, de los prodigios y de las señales de Jesús. Por eso eran los principales testigos de su identidad y de su propósito. Pero eran oidores. Solo oidores que se engañaban a sí mismos. Porque en el momento de la prueba, cuando las olas soberbias se lanzaban sobre la barca, inundándola, debían recordar que ese que duerme en gran calma es el Cristo Todopoderoso que vino para salvar a los pecadores. Debían recordar, con relación a Jesús, que vino para instalar su reino, que está instaurando el reino de Dios. Es lo que encontramos en el capítulo 1 de este evangelio, en el versículo 15. Debían recordar con relación a Jesús que es el Hijo del Hombre, capítulo 2, versículo 10. Aquel de quien habló Daniel, el que aparece ante el anciano de días y recibe el dominio del mundo y de la adoración. Que es el novio que ha venido y está presente. Capítulo 2, versículo 19. Y son tiempos de celebración. Y ha ordenado que pasemos al otro lado para seguir llevando la alegría y la salvación de la predicación. Ellos en ese momento debían recordar. Pero debían recordar no solo con relación a Jesús, sino también con relación a las promesas de Jesús, que ordenó que le siguieran para ser los pescadores de hombres. Capítulo 1, versículo 17. Que los designó para estar con Él, para predicar el Evangelio de Dios. Capítulo 3, versículo 14. Y fue por eso que les dio una revelación divina, dice el pasaje, especial acerca del reino. Capítulo 4, versículo 11. Que son ahora los compañeros más íntimos de Él, los compañeros más íntimos de su reino. Y los ha mostrado públicamente como sus parientes más cercanos y queridos. Capítulo 3, versículo 34 y 35. Pero eran oidores. Oidores olvidadizos que se engañaban a sí mismos. Se dejaron morder por el perro rabioso del infierno que se llama dudas. Y pusieron en duda quién era Jesús. Y pusieron en duda el poder de Jesús. Y pusieron en duda el amor de Dios. Y le abrieron la puerta al miedo. Y sabemos que cuando el miedo domina es porque la fe se ha perdido. Pero no tenían ese derecho. No tenían ese derecho. Teniendo en cuenta que el que está con ellos es Dios. Como tampoco nosotros tenemos el derecho de olvidar que el que está con nosotros es el mismo Cristo Todopoderoso que estaba con ellos. Y las promesas que nos ha dado, que finalizará la buena obra que ha comenzado, Filipenses 1:6, que nunca nos dejará ni nos abandonará, Hebreos 13:5. Que nuestra salvación, amada iglesia, en Cristo está segura. Y que va a regresar, Lucas capítulo 12, versículo 40. Los discípulos debían haberse preguntado, ¿y todo esto que está sucediendo? ¿Y todo lo que debe suceder concluirá ahora? ¿El Señor del universo será detenido por su propia creación?
Y así, como ellos debieron haberse preguntado, también nosotros deberíamos preguntarnos cada mañana, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Es solo preguntarse. Yo no necesito ser profeta para saber que muchos de nosotros estamos enfrentando una gran tempestad. Aunque solo tú, amado hermano, persona que nos visitas, solo tú sabes por dónde te está dando el agua. Pero puedo decirte que el escalón que está entre el miedo y la paz que deseas es creer en Jesucristo. Es creer que Jesucristo está contigo en la barca. Ahora, ¿qué se evalúa? Se evalúa la fe de los discípulos. ¿Y cuál fue el resultado? Es evidente. El resultado fue una fe muerta. Alguien dijo, la fe viva y el conocimiento verdadero de Jesús es un matrimonio que van unidos de la mano siempre. Entonces, podemos decir que el resultado fue una fe muerta porque no tenían hasta este momento un conocimiento verdadero de Jesús, de su Maestro. La prueba no solo era para una autoevaluación de su fe, sino también para una autoevaluación de su conocimiento de Jesús. Jesús es esa clase de maestro que cuando sus alumnos suspenden, otra vez los reúne para volverlos a enseñar. Y otra vez les muestra su identidad, pero esta vez por medio de su autoridad sobre la creación. Leamos el versículo 39. Y levantándose, narra Marcos, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. E inmediatamente nos dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Pensemos en lo siguiente. Es importante meditar, es algo que se ha perdido. Solo Dios tiene el poder sobre la creación, ¿no es cierto? Vemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es, por tanto, su creación. Y luego dice que su gloria a otro no dará. Isaías 42:8. Pero ahora encontramos a Jesús ordenando con éxito la creación. El viento y las olas le han respondido con total sujeción en el instante en el que la orden estaba siendo dada. Entonces, si solo Dios tiene la autoridad sobre su creación, y ahora vemos a Jesús teniendo la autoridad sobre el viento y las olas que solo Dios tiene, porque solo Él tiene un poder como ese, es evidente la respuesta. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Quién puede cargar sobre sus hombros el poder divino? Pregunto. ¿Quién puede llevar el poder ilimitado de Dios y no derretirse? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Quién puede amar y comprender a la manera de Dios? ¿Quién puede ser Dios? Solo Dios puede ser Dios. Por tanto, Jesús es Dios manifestado en carne. Cuando los discípulos ahora contemplan la autoridad del Maestro sobre la creación, les sobrevino un mayor temor que el temor previo. Versículo 41, solo su parte A. Entonces temieron con gran temor. Podemos también preguntarnos, ¿por qué se llenaron de pánico? Ellos solo sabían que Jesús tenía acceso a Dios, al poder divino. Ese era el conocimiento que hasta ahora tenían de Él, un conocimiento simple, débil, que los mueve a despertarlo como aquel que tiene solo un contacto con Dios para que les auxilie. Pero entendiendo ahora
que el que está con ellos no era Juan el Bautista, Elías o uno de los profetas. No era alguien que tenía solo un contacto con Dios, sino que el que está con ellos es el mismo Creador. Se nos dice que se llenan de pánico, profundo temor. Cito del pastor John MacArthur. Lo que es peor que tener una tormenta fuera de su barca es tener a Dios en la barca de usted. Eso produce suficiente pánico para usted. Fin de la cita. Porque cuando ve su gloria y el atractivo de su santidad, amada iglesia, amado hermano, cuando usted ve la gloria de Dios y el atractivo de su santidad, usted alcanza a contemplar algo más. Tu pecado. Tu pecado. Esa es una verdad muy normal a lo largo de las Escrituras. Abraham tuvo gran temor cuando tuvo un encuentro con Dios y se dio cuenta del tipo de hombre que era. Isaías vio un reflejo de la santidad de Dios y llegó a tener tanto temor que inmediatamente pronunció una maldición sobre sí mismo. Isaías dijo: soy hombre de labios inmundos. Los discípulos alcanzaron a ver quiénes eran realmente. Ellos en este momento alcanzaron a ver quiénes eran realmente. Pecadores que seguían teniendo sus corazones inclinados hacia los beneficios que hacia el benefactor. Pecadores que seguían teniendo sus ojos puestos en los milagros que en el amo de los milagros. Pero recordemos que más de 5,000 personas hambrientas contemplaron el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y comieron hasta llenarse. Pero la mayoría, minutos después, ¿qué sucedió? Ellos volvieron a tener hambre. Recordemos que 9 leprosos fueron sanados con un milagro de sanidad, pero con sus hechos evidenciaron que sus corazones seguían estando llenos de lepra. Los discípulos alcanzaron a ver su fe muerta y un pésimo conocimiento de quién era su maestro. Tanto que tienen a Dios en la barca. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? Es todo lo que logran decir. Esa es la pregunta que ha estado respondiendo Marcos. ¿Quién es Jesús? Más tarde, en el capítulo 8 nos dice, con la revelación de Dios a Pedro: tú eres el Cristo. Hay un momento en el que los discípulos despiertan a Jesús de su sueño profundo, reprendiéndole por su aparente desinterés de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la realidad de esta historia es que Jesús los estaba despertando a ellos. Jesús los estaba despertando a que tengan un conocimiento verdadero de Él, para que gocen de una fe viva, para que puedan hacer frente a las grandes tempestades con la seguridad de que Él tiene autoridad sobre todas las cosas y poder para salvar. Porque cuando gozamos del perfecto matrimonio entre la fe viva y el conocimiento verdadero de Jesús, tenemos la capacidad de hacer frente a las grandes tempestades con seguridad de victoria. Pero la palabra de Dios nos quiere despertar en esta mañana, iglesia, a saber que la más grande necesidad que tenemos de conocerle verdaderamente y gozar de una fe viva es para que podamos hacer frente al gran juicio de Dios por el pecado, que es la gran tormenta de los hombres. Recuerdo un amigo, fue uno de mis maestros de hermenéutica. Siempre que estudiábamos un pasaje, por último me decía: ahora solo queda que muestres el Evangelio. Ahora solo queda que lances el Evangelio. Bueno,
El Evangelio anuncia que hay una gran tormenta que todo ser humano enfrentará por su pecado contra Dios. Hemos sido acusados por Dios de pecadores, por la rebeldía de no vivir para su gloria. Y Dios, el mismo Dios, ha dictado la sentencia. La paga del pecado es muerte. Jesús lo afirma. Y estos irán al castigo eterno. Porque el pecado no es algo insignificante, ya que no es una ofensa contra un soberano insignificante. El creador del universo tiene la responsabilidad de penar al pecador. Charles Spurgeon dijo: el alma será arrojada a las profundidades, donde permanecerá en muerte eterna. Allí quedará sumida en un dolor indecible, en una miseria que no conoce el descanso, anhelando la exterminación de la misma manera que un preso ansía su libertad. Porque esta muerte eterna es peor que la aniquilación. Pero le agradó a Dios. Pero le agradó a Dios resolver el problema de los hombres sin pasar por alto su justicia, enviando a alguien de valor infinito como nuestro sustituto, para que ese alguien pueda sufrir la más terrible y aterradora de las tormentas. Jesucristo en la cruz cargó nuestros pecados y murió nuestra muerte. Pero en la cruz nos otorga su justicia para que, habiendo sido perdonados, ahora también seamos aceptados por Dios. Ahora Dios nos considera como si la vida de Cristo fuera nuestra vida. Y nos bendice y recompensa como si todo lo que su Hijo hizo, lo hubiéramos hecho nosotros. Y sabemos, por las Escrituras, que 3 días después de su muerte resucitó, como sello de aprobación de Dios, de que ninguna de nuestras transgresiones quedó impune. Ninguna, amados hermanos. Ninguna de nuestras transgresiones quedaron impunes. Y es sobre la base de esa obra de redención que ahora el Evangelio anuncia que hay salvación y vida eterna en Jesucristo para todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree únicamente en Jesucristo, de que Jesucristo, solo Jesucristo, le llevará seguro a las costas del cielo. Fue muy sabio el himnólogo al decir: yo sé a quién he creído y es poderoso para salvarme. Por eso, en el momento en el que la tragedia, atrevida y molesta, irrumpa en la casa, continuará firme. Cuando el suceso luctuoso y lamentable castigue la fe, seguirá resistiendo. Y en medio de la gran tormenta cantaremos: castillo fuerte es nuestro Dios. Y miraremos más allá del sol, hacia la mañana gloriosa que Dios nos ha prometido, cuando todo será perfecto y la vida, nuestro torturador, dejará de sacudirnos para comenzar a besarnos. Dios nos bendiga en esta mañana.